presidente, vicepresidenta, autoridades nacionales, departamentales, autoridades de la Asociación Rural del Uruguay. Primero, pedir disculpas por la ausencia del ministro. Realmente, bueno, tuvo un tema familiar, está en Melo, y bueno, nos pidió representar a él en este lugar, que indudablemente le hubiese gustado estar. No sé si me tendría que haber puesto el gorrito de Frati con esto de la boina, pero bueno, primero disculpas por la ausencia del ministro. Yo quiero felicitar y reconocer a Laru el proceso de lo que hoy es la Rural de Melilla. Hace un tiempo era la Expo Melilla, ahora es la Rural de Melilla, porque al fin y al cabo fue una innovación o un cambio de proyecto contextualizando los tiempos actuales, de lo que da la tablada, bien como dijo el futuro presidente de la Asociación Rural. En un momento, dije más o menos 2010 fue que empezaron a buscarle la vuelta a esto que da una tierra en desuso, entre comillas, porque había cambiado el mundo, el tiempo. Y ahí creo le encontraron 3 o 4 líneas, son las que yo analizo, capaz que no son las que pensó en su momento la ARU, pero me parece bien interesante marcarlos en esa idea de síntesis de lo que es este lugar, la Rural de Melilla. La primera fue indudablemente que esto pasa a ser ese locus de investigación que lo tienen, no sé si todos conocen, pero acá hay desarrollo de conocimiento, principalmente con la genética. Antes era la genética animal, en otros tiempos, bueno, lo que fue el desarrollo genético, de pasar a procesos más modernos de la genética. No hay animales, no hay tantos animales, pero este es un momento también al lugar de generación de genética animal. Pero hoy en día tiene un desarrollo muy importante lo que es la genética vegetal. Hoy vimos con el presidente algunos ensayos que están acá, que no son ensayos que se arman 2 días antes de la exposición, sino que en realidad están presentes acá. Me contaron que el INASE está participando en este lugar y probablemente sea un lugar también de encuentro de otros lugares de investigación y de generación de conocimiento, en este caso de producción vegetal, pero también con un vínculo con la realidad y el uso de la genética, los ensayos con la producción animal. Entonces, en primer lugar, creo que identificaron la necesidad de que este campo, por lo que era la tablada, pasó a ser un lugar de referencia en la generación de conocimiento. Hay un segundo tema que me parece bien importante, y así me lo decían los productores, y perdón los desvíos canarios de Canelones o de esta zona también de Montevideo Rural, pasó a ser un lugar de la granja. Y la referencia también, la Rural de Melilla, a ser un lugar de encuentro, de muestra, de reivindicación de la granja del Uruguay, particularmente la granja de estos lugares, esa granja ampliada que es la horticultura, la fruticultura, la viticultura, los cerdos, las aves, pero también, y creo la ARU ahí también reconoce esos procesos más recientes, que también la granja incorpora la producción animal ovina, principalmente con la genética y principalmente vinculado a la carne. Hoy varias de las cabañas que participan y integran a la ARU y participan en la Rural, son cabañas de Canelones. Y han encontrado ahí su vuelta también en ese lugar de menor escala, menor tamaño, que la genética puede ser un lugar también para este tipo de producción granjera o productores granjeros. Y hay un tercer tema que me parece importante marcarlo hoy. También es un esfuerzo en ese momento, y sé que es presente, de aportar a esa cuestión de la identidad cultural nuestra vinculada al campo o al sector agropecuario, que el campo no es solo y no es solo la Rural del Prado, más tradicional y conocida, esto también es el campo, y creo que hay un esfuerzo de la Asociación Rural de ampliar la perspectiva y la necesidad que este país empiece a conocer, reconocer y también reivindicar a ese sector agropecuario del Uruguay, que incluye en este caso también a la granja. Entonces, en esas 3 líneas creo que hay que reconocer, valorar y felicitar al trabajo del ARU y el reperfilamiento de lo que fue el lugar de la tablada a lo que es hoy, que además es el cuarto tema, es un lugar de exposición y de encuentro. Y bueno, hoy vemos, por suerte he conocido todo el desarrollo de la Expoferia, lo que era la Expo Melilla, y ha crecido en cantidad, diversidad, y también, bueno, sabemos que no es solo la única actividad en el año de este local de exposición. Y me quiero derivar en 3 o 4 cosas vinculadas a la granja, porque creo en eso mismo que los productores y productoras de Canelones reivindicaban. Ahí tenemos la Rural de la granja o la exposición de la granja,
En tiempos de complejidad, indudablemente que tenemos como país y también como gobierno, algunas cosas de la granja me parecen importantes señalar, y ahí también en ese sentido reconocer a la ADU esa necesidad en su momento de ampliar también la mirada del sector agropecuario y plantear 4 cosas. Uno es el sector agropecuario en general, pero particularmente la granja y la reivindicación de la generación de trabajo. En un país que indudablemente todos los días tenemos noticias de las dificultades que hay en la generación y mantener puestos de trabajo, me parece importante reivindicar, señalar al sector agropecuario como el generador de trabajo, pero particularmente a la granja, en esa amplitud de la granja, y contarles, la hortifruticultura hoy en día genera 25.000 puestos de trabajo directos, representa el 20% del trabajo en el sector agropecuario, lo representa el sector hortifrutícola, que ocupa más o menos 16.000 hectáreas. Para dimensionar también esos rubros, que además de generar un producto, está muy vinculado a la soberanía alimentaria, a la producción de alimentos, y mencionar este lugar que muestra también, como muestra la granja, la centralidad y la importancia que tiene en lo que es la generación de trabajo. La avicultura, que también es un rubro que está en la exposición rural, pero que también está acá, son más o menos 4.000 puestos de trabajo que genera solo el sector avícola. Hoy vemos en las noticias 100, 200 puestos que se caen por el cierre de una industria. Bueno, solo el sector avícola genera casi 4.000 puestos de trabajo. Segundo concepto vinculado a la granja, y esta muestra que es también de la granja, es la reivindicación de la producción familiar como un modo de producción que aporta mucho también al país. Y en el caso particular de estos rubros, para que tengan una idea, el 56% del producto hortícola que genera el Uruguay viene de la producción familiar. O sea, la mayoría de los tomates, morrones, cebolla que consumimos, el 56% de ese producto es producido por la producción familiar. El 35% de la fruta y el 20% de la leche del sector lechero viene de la producción familiar. Entonces esta muestra también desde la granja también reivindica y muestra a la producción familiar como un modo de producción que aporta mucho a nuestro país. Y lo tercero, y con esto cierro, a mí me parece esta muestra que reivindica o posiciona de un lugar distinto también a la granja, que uno en el relato construido a veces la granja como el sector atrasado, ¿no? El sector que son canarios y canarias a las cuales quiero mucho, pero que se asocia a lo viejo, a lo atrasado. La granja acá, en esta posición, pero a su vez en su historia, es de los sectores más tecnología incorporado, que a veces no la conocemos, y este lugar es una buena muestra de la tecnología, la innovación que se ha incorporado a la producción granjera. Lo que es el agua y el riego fueron pioneros los productores granjeros. Hoy en día estamos en un gran debate, y uno de los desafíos grandes del gobierno, el tema del riego, el acceso al agua, el aumento de la producción y la competitividad. Bueno, en la producción granjera hace muchos años que se ha incorporado el riego como un elemento central en la producción, pero además cada vez más con más tecnología aplicada a lo que es el riego. Lo que es la genética vegetal particularmente, y también animal en estos sectores, ha tenido un desarrollo muy importante en esta actividad granjera que a veces no se reconoce. Pensamos que es lo mismo tomate que hay ahora, el que había tanto tiempo, y no, ahí arriba hay mucha tecnología, mucha ciencia, mucha innovación. Y la granja también ha sido, y esto es un mensaje importante en los tiempos actuales, ha sido pionera en la incorporación de tecnologías de control biológico, manejo integrado de plagas. Hay una diversidad de incorporaciones tecnológicas del sector granjero, ha hecho en ese desafío que tenemos como país, como sector, que es incorporar la dimensión ambiental como parte de los procesos productivos. Indudablemente la granja, y esta muestra mucho también de esa tecnología aplicada a lo que es la incorporación ambiental, a los procesos productivos, que además, todos sabemos, nos genera algunas limitantes y condicionantes en el mercado mundial. De ese lugar reconozco, agradezco a la ADU en ese relato que intenté reivindicar un sector agropecuario, particularmente la granja, y que creo que fue parte del espíritu de los que en algún momento cambiaron este lugar. Me imagino, más allá de todas las presiones y tentaciones que debe tener esta cantidad de hectáreas en este lugar, le buscaron la vuelta y construyeron esta rural de Melilla, que felicitamos y ojalá siga por mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, será su último discurso, alocución como
presidente en ejercicio de la Asociación Rural del Uruguay, le invitamos al presidente de ARU, ingeniero Patricio Cortabarría. Buen día, bienvenido. Ahí. Bueno, es un placer, presidente Orsi, vicepresidenta Carolina, intendenta Mazzotti, el cual fuimos alumnos de su hermano, que tenía también muy buena locución. Matías, un placer que estés acá y tu discurso realmente todos hablaron muy bien. Bueno, Rafa es un discurso realmente excepcional, así que me quedo tranquilo que vamos a estar, la ARU va a estar bien representada, no tengo ninguna duda. A la prensa, que faltó saludar, miren lo que es la prensa que tenemos hoy, por supuesto que el presidente es un gran llamador, pero hoy salimos en todos los noticieros y eso es importante. Ministra Cardona, no la había visto, un placer tenerla por acá también, muchas gracias por asistir. Bueno, la bienvenida, esto no es Canelones, pero parece Canelones, esto es el Montevideo rural que tanto hablamos. Bueno, mi discurso viene un poquito por el lado más global del sector agropecuario. Hace unas semanas atrás ADM nos invitó a hablar y nos pedía expectativas del gobierno. Y yo creo que más que expectativas, nosotros lo que tenemos es una carta abierta a un nuevo gobierno y queremos marcar algunas posiciones que entendemos que le van a hacer bien al sector agropecuario y le van a hacer bien a todo el país en general. Así que, en definitiva, eso es un poco el aporte que queremos hacer desde este estrado hoy. Hay una necesidad de crecimiento, no cabe duda, lo dijeron todos los candidatos a presidente, incluso el presidente Orsi. Y para poder crecer también tenemos que mejorar competitividad. Y hoy estamos viendo en diferentes sectores los problemas de competitividad cómo nos están golpeando. Dentro del sector agropecuario, uno de los principales problemas que tenemos es el atraso cambiario. Sé que aburrimos con el tema, pero por eso no lo voy a dejar de decir. Se lo escuchaba a mi padre en los 90 quejarse mucho. Y me tocó como presidente de la Rural tener que hacer mucho hincapié en esto y lo hago con el mayor de los orgullos. Así que es un problema que tenemos. Tiene todos los pelos, han pasado todos los partidos políticos y todos han tenido esto. Lo que sí entendemos nosotros es que con un déficit fiscal fuerte y una política monetaria constructiva no vamos a mejorar. Entonces ahí tenemos que trabajar. El crecimiento puede ser la herramienta de reducción del déficit fiscal. Entonces apostemos al crecimiento para adelante. Hubo un esfuerzo muy grande de este último gobierno por bajar la inflación. Sabemos que es muy bueno para todo el país, pero ese esfuerzo no fue gratis. Y creo que las noticias de las últimas horas también nos están marcando lo mismo. Si vamos al sector agropecuario, ese atraso cambiario sumado a una sequía muy importante y a unos precios internacionales que bajaron, realmente mermaron mucho el resultado de las empresas agropecuarias. Hoy vemos un aumento considerable del endeudamiento agropecuario que no ha aumentado la morosidad, pero es algo que hay que tener en cuenta y se lo decíamos al ministro Odolme hace algunas semanas atrás en ADM. Lo otro muy importante para nosotros es la inserción internacional. Somos exportadores, somos tomadores de precios, pero podemos trabajar en el tema de aranceles. Es ahí donde podemos lograr una mejora en cuanto a la competitividad. Esto se lo escuché al ministro Tabaré Aguerre. El mercado de alimentos es un mercado muy subsidiado y muy protegido, es un mercado de excedentes. Los países producen sus alimentos y lo que sobra se vuelca al mercado. Por ende no es el mercado, no es como los otros mercados de negocios que pueda haber en otros temas, es un mercado con sus implicancias bien distintas. Somos importantes en el mercado internacional, eso de país chico, pero somos el quinto exportador de arroz y de lácteos del mundo. Somos el sexto exportador de carne y de soja del mundo, y si vamos a las fibras, somos los segundos y los terceros en lana y en celulosa. O sea que Uruguay en el mercado internacional pesa, a pesar de nuestra escala que parece ser pequeña, no lo es tanto en el mercado de alimentos. Tenemos un tema de aranceles. El año pasado la carne pagó 250 millones de dólares de aranceles, solo el año pasado, solo la carne. La Odelar nos cuesta 500 y algo millones de dólares por año. O sea, solo los aranceles de la carne hubiéramos pagado la mitad del costo desde la Odelar. Hoy la Odelar tiene más de 160.000 estudiantes, son 80.000 estudiantes terciarios que podríamos estar financiando solamente con una bajada de aranceles. Entendemos que el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur es una luz en el camino para la producción nuestra. También entendemos que el acuerdo transpacífico es una oportunidad que me parece que deberíamos tomar en cuenta. Tenemos un producto de primera calidad como es la carne uruguaya, tenemos que saber valorizarla más y poderla vender mejor. Ha habido otra estrategia en el último tiempo que ha resultado exitosa, que ha sido la del mercado producto. Con 2 negociaciones importantes, los estómagos a China se mejoró 40 millones de dólares, ingresó más a la cadena, y con la venta de lenguas a Japón aumentaron 20 millones de dólares más
que obtuvo la cadena. Eso es una estrategia que realmente tenemos que trabajar y estamos a disposición, presidente, para hacerlo. Los otros temas son los temas de sustentabilidad. Los temas ambientales, hay que trabajar con sustentabilidad, hay que aplicar ciencia, pero que tenemos que tener cuidado en algunas leyes que han habido en el Parlamento, y tenemos que tener cuidado en la magnitud que pueden tener. La ley que consideraba el campo natural de interés general podía repercutir en una restricción de más de 25 millones de dólares, de 2.000 millones de dólares por año que podríamos tener más de producción. Nos quedan 1 millón de hectáreas posibles para trabajar en agricultura, en lechería, en ganadería intensiva, y entendemos que hay que tener cuidado con ese tipo de leyes que nos pueden llegar a una ley que tenía un buen espíritu, que era conservar el campo natural, tenía una fuerte capacidad de restricción de la capacidad de producción del país y de crecimiento del país. Por otro lado, me gustaría felicitar lo que se hizo en este trabajo público-privado, pero principalmente los institutos de INAC y el Ministerio de Ganadería, que lograron estos institutos tener los certificados libres de deforestación prontos en tiempo récord, lo que nos permitiría seguir manteniendo esa exportación hacia la Unión Europea. La Unión Europea suspendió por un año ese pedido, pero realmente Uruguay actuó rápido, y eso es importante. Tenemos un Estado que tiene que trabajar rápido para poder dar respuesta a la producción. Como Plan Nacional de Riego lo vamos a apoyar, entendemos que es importante, hay números que muestran que hay una capacidad de crecimiento importante en la producción con el Plan Nacional de Riego. Sabemos que no es para todos los productores, hay empresas que le va a caber y otras que no, pero estamos dispuestos a apoyar el Plan Nacional de Riego y a estudiarlo y apoyarlo, como sabemos que el gobierno entrante, el gobierno que acaba de asumir, quiere hacerlo. A nivel de infraestructura hay que seguir trabajando, necesitamos mejoras en caminería rural, todo lo que habló Rafa de esos caminos vecinales, tenemos que seguir mejorando en eso, tenemos que mejorar algunas rutas que nos quedan, como ese puente de Polanco que se habló, y también tenemos que ver el tema ferroviario para poder seguir bajando costos de producción. Apoyamos la idea de una agencia de infraestructura, que los proyectos de infraestructura sean de largo plazo y no se estén discutiendo en cada gobierno, sino que tracemos una línea, un troncal importante, y de ahí iremos viendo qué se hace. Hay que aprobar el uso de los bitrenes y los tritrenes agrícolas para el sector agrícola, que entendemos puede ser una buena manera de bajar costos de producción. En ciencia y tecnología tenemos que apoyar a la línea y tenemos que respetarle los aportes que se han sido comprometidos. Hay deudas con INEA de hace mucho tiempo atrás, no solamente de este último gobierno, sino de anteriores, y entendemos que por ahí no es el camino. Hay que aportarle a la línea lo que está establecido que hay que hacer. Tenemos que blindarnos en el tema aftosa. Brasil dejó de vacunar, Bolivia también, Paraguay. Tenemos que tener cuidado en ese sentido, tenemos que tomar los recaudos necesarios para poder estar sólidos contra alguna crisis que nos pueda afectar. Hoy Uruguay está siendo pionero en el trabajo de edición génica en garrapata y en mosca de la bichera. Ese es el camino de la ciencia y la tecnología que tenemos que seguir trabajando. Para terminar, lo que hablábamos al principio, el Uruguay necesita crecer. El agro, por su peso relativo, es importante que crezca para el bien de toda la sociedad, y sabemos que cuando las condiciones se dan, el agro siempre responde. Cuente con nosotros, presidente, para ese crecimiento. Muchas gracias. Bueno, ya ha sido saludado. A mí lo que me toca es invitarlo, porque ya que lo tenemos acá, me parece bárbaro si nos da su saludo el señor presidente de la República, profesor Yamandu Orsi, por favor. Buen día y bienvenido. Yo pediría después un registro escrito de los discursos de los tres, de verdad. Me quedaron dando vueltas tus palabras, Ferber, pero también Matías y presidente, los compromisos, está bueno que lo vuelva a plantear, y son compromisos de Estado. El Uruguay es un país de encuentro, desencuentro, reconciliaciones, es así como cualquier sociedad. Y yo creo que la descripción del camino de las tropas tuvo toda la historia, o casi, capaz que algo se escapó, pero estuvo brillante porque es la historia del país, y ir volando como con el dron de la historia, y yo me vi tentado a agregarle cosas, pero veo que puedo quedar muy pegado porque tenés un conocimiento muy necesario además, porque capaz que el puente Polanco, pero sí, sin duda, pero cómo se ramificaba y por qué era así, por qué estaba el camino de la tropa, pasaba por donde nació mi vieja, y después seguía hasta de Paso Cuello. Son historias
que seducen. Y ahí está, cuando vos ibas describiendo actividad por actividad, no era inocente, lo que estaba haciendo era también mostrándonos la evolución del Uruguay, cómo hemos tenido que cambiar a pesar de ser un país agricultor, ganadero, pero vaya cuánto ha cambiado. Entonces, simplemente un saludo, un reconocimiento, cuenten también con nosotros. Y para quienes nos visitan, que vienen de otro lado y quieren tener una imagen más gráfica aún de lo que ha sido el Uruguay y lo que es el Uruguay, lo tenemos acá atrás. Tenemos el ombú, que está ahí, el anciano, y tenemos al lado ese joven eucalipto que muestra lo que ha sido también la evolución. Esto no fue a propósito, pero sin duda acá está la síntesis de una cosa larga, de una historia larga que nos desafía todos los días. Y si algo faltaba, quien esté acá también pueda darse una vuelta y ver lo que es la evolución de nuestros pastos y cómo ahí está gran parte de los desafíos. Todos queremos que esta idea del crecimiento nos acompañe. Los desafíos que tenemos en el horizonte son cada vez más comprometedores. El tema de aranceles, el tema de la necesidad permanente de negociar, y ahí el agradecimiento a ustedes, a la ARU, por entender que son procesos en los que tenemos que permanentemente ponernos, por supuesto, de acuerdo, pero antes de ponernos de acuerdo, poner sobre la mesa todas las cartas que están. Cuenten con nosotros, da gusto estar acá y nos seguiremos encontrando en algún otro rincón del país. Gracias. Gracias, presidente. Antes del final, ARU, la Asociación Rural del Uruguay, ha sido siempre el campo, una cuestión muy amplia, y como decía el presidente recién, que nos encuentra a todos. Yo quiero destacar, y la Asociación Rural del Uruguay quiere especialmente agradecer la presencia, que ahora vamos a saludar con un tema musical, a la gente de la Embajada Británica, la Embajada de Chile, la Embajada de Cuba, la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, la Embajada de Portugal, la Embajada de Qatar, la Embajada de Turquía, la Embajada del Perú. Poco menos que la Expo Melilla se transforma en unas Naciones Unidas, en chiquito, en paz, todos juntos. Y eso es una maravilla. Es una foto preciosa del país, de lo que somos. Y muy orgullosos, además, porque entramos en abril, entramos en los más de 100 años de el tema tal vez más conocido en el mundo entero. Lo que no se tiene que olvidar es que nació acá, como Gardel, por ejemplo, o el dulce de leche, por ejemplo. De años, 17 años, era estudiante de arquitectura. Realmente lo escribe porque los estaban echando, no podían pagar el alquiler del primer local de la FEU, que era en aquel momento, donde se reunían los estudiantes. No iba para el alquiler, lo estaban echando. Y este gurí, 17 años tenía, escribe un temita para salir a tocarlo con los compañeros, pasando el gorro. Ahora se llama una actuación al gorro. En aquel momento sería al sombrero, antes de saber lo que era. Ahí nacía la comparsita. El tema musical, tal vez que, no sé, más proyección ha tenido, y nosotros con 3 maestros acá no podemos menos que saludar a los señores embajadores con la interpretación de este tema.
grandes maestros Julio Covelli, Enzo Fernández y Leonardo Delgado. Y ahora sí vamos a invitar para el corte de cinta, por favor, al presidente de la República, profesor Giovanni Orsi, a la vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay, ingeniera Carolina Cose, que nos visitó muchas veces como intendenta, ahora como vicepresidenta, vaya allí por favor, y al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el ingeniero Patricio Cortabarría. Vamos a... Ahí está, vamos a esperar un segundito nada más, presidente, esperamos a que estén todos los colegas. ¿Listos, muchachos? Bueno, ahora sí, cuando quieran. Ahora sí damos por inaugurada la 14ª edición de la Rural de Melilla 2025, exposición agropecuaria. Bienvenidos, han sido muy amables por habernos acompañado. Gracias a las autoridades, todas que nos visitan realmente, a todos los medios de prensa, a todos los amigos que han venido a esta convocatoria de una nueva exposición. Así que bueno, están en su casa a visitar la muestra, que está realmente excepcional. Gracias a todos, que tengamos una linda jornada.